Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí, les quedó claro, jueves y viernes a las 8 de la noche. Hablaremos esta noche del rey Agis, del tío Agesilao y el trono de Esparta. Así que ubiquémonos en la antigua Grecia, en Esparta, allá por el siglo V a.C. Agis era un rey espartano. Allá por el año 413 a.C. se había establecido con su ejército en un lugar llamado Decelia y mandó a hacer una fortificación. Y se me había mandado una fortificación aquí. Era un lugar estratégico porque en realidad estaba en el territorio ático, es decir, perteneciente a Atenas, junto a la frontera entre Ática y Beocia. Al rey Agis lo acompañaba su esposa, Timaya. Durante el campamento en aquel lugar, Timaya fue seducida. ¿Por quién? Por Alcibíades. Alcibíades era un notable guerrero de Atenas que había sido desterrado por Marmota y por Sebón y andaba por entonces cerca de los espartanos. El caso es que Alcibíades y Timaya se encontraron, se escondieron ahí entre los yuyos y se amaron. Señor, cuidado. Muy bien. La unión entre Timaya y Alcibíades fue descubierta de un modo extraño, ¿no? Parece que Alcibíades estaba amando a Timaya y se produjo un terremoto. Hay que tener mala suerte. Es el sueño de mi vida. Sí. Se vio entonces Alcibíades salir corriendo desnudo de la cámara de Timaya, aterrorizado porque creyó que los dioses lo castigaban por aquel amor prohibido. Qué supersticioso y qué autorreferencial. Sí. Alcibíades pudo salvar la vida y abandonar el campamento del rey Agis. Timaya rajó para otro lado y también se salvó. El rey Agis, enterado de aquel encuentro y enfurecido, mandó a Astíoco, un almirante espartano, con la orden de matar a Alcibíades. Le dijo, anda, matalo, pues no sabe lo que pasó. Sí, ya me enteré. Bien. Pero el almirante no pudo. Alcibíades fue avisado y se escapó. Se escapó hacia Persia, hacia una satrapía que atendía un señor Tisafernes. ¿Cómo le va? Bien. Que era un ñato que había estado ayudando económicamente a ciertos estados del Peloponeso. La flotilla de Alcibíades, porque rajó con una flotilla, no vaya que fue en bicicleta, fue perseguida por otra flotilla cargada de esbirros con la orden de matarlo. Mátelón, mátelón, mátelón. Alcibíades eludió ataques, luchó y en Sardes encontró por fin al Tisafernes a quien le ofreció sus servicios contra Esparta y contra Atenas. Ya se pudrió. Me echaron de Atenas y el rey de Esparta está cabrero porque yo andaba con la mujer, qué sé yo. Así que te ofrezco mis servicios de guerrero y de estratega contra los dos. Bueno, se refugió allí por un tiempo y sale de esta historia. Ya está. No lo vemos más. Pero volvamos a Esparta. Cuando el rey Agis supo que Alcibíades había escapado, se enojó porque no lo pudo matar, pero tuvo un cierto alivio por la distancia de aquel traidor. Bueno, estaba en Persia, ¿no? Pero el alivio se le fue rápidamente porque le avisaron que su mujer, Timaya, estaba embarazada y no de él. Y nació un niño, probablemente hijo de Alcibíades, al que se llamó Leotíquidas. Bueno. Está bien, cada uno elige. Andá a llamar a Leotíquidas para adentro. Sí. Agis, que conocía perfectamente su infortunio, no lo consideró hijo suyo a este chico. Más tarde, cuando el rey Agis enfermó, Leotíquidas le suplicó que lo reconociera como hijo y le retirara el remoquete de bastardo, y lo convenció. Y Agis lo reconoció y a los pocos días se murió. Entonces se produjo una disputa. Cuando Leotíquidas se estaba coronando, se me voy a coronar,
apareció alguien y objetó la coronación. Resulta que Agis, el rey finado, tenía un hermano que se llamaba Agesilao y quiso ser el sucesor. Este hermano del finado Agis insistía en que el muchacho, el Leotíquides, era hijo ilegítimo y por lo tanto al que les correspondía el trono era A él, claro. era él, ¿no? Se consultó entonces, Sí. se consumó también, podríamos decir, una injusticia. Empezamos a divagar para que no se note que me equivoqué. Sí. El caso es que consultaron a un tipo que vendía oráculos, Diopeites. Ustedes saben que en Grecia y Esparta, hasta el tiempo de los sofistas, que aparecieron allá por este tiempo, por el siglo V, se vivía una época de fe profunda y general. La gente creía en los oráculos, verdaderos o falsos, ¿no? Y se convirtieron para un número cada vez mayor de gobernantes en el medio más eficaz de hacer consagrar sus decisiones. No de consultarlos para tomar decisiones, sino de tomar las decisiones y luego hacerlas avalar por el oráculo. Eso es propaganda, señor. Eso es lo que se llama propaganda. ¿Qué me va a venir a hablar ahora? Que no lo digo yo, y se lo dice el oráculo. Ahora bien, había tipos que manejaban oráculos y te vendían el oráculo que vos querías. Sí. Desde el siglo VI a.C. aparecieron unos hombres llamados cresmólogos, que eran coleccionistas, vendedores de oráculos, comerciaban con profecías antiguas o recientes y eran muy capaces, para satisfacer a sus clientes, de modificar un oráculo existente o de fabricar alguno a medida. Y un famoso vendedor de oráculos fue Diopeites. Bien, como dijimos hace unos párrafos, lo consultaron para ver qué hacer con el reinado de Esparta. Había que dirimirse, convenía que agarrara a Leotíquidas, el hijo bastardo, o el hermano Agesilao del rey Agis. Hay que decir que poco antes de que Diopeites diera su oráculo, fue sobornado por Leotíquidas, es decir, por el hijo bastardo. Dijo, mire, Diopeites. Y lo miró así, ¿no? Pero que, bueno. ¿Lo conoce a Cincunegui? No sé, sí, así. No, dice el tipo, lo conozco a Diego. Dice Plutarco que Diopeites sabía de viejas profecías y pasaba por ser versado en las cosas divinas, pero influido por el soborno, Diopeites declaró que Agesilao, que era rengo, no podía ser rey de Esparta y mostró ante un tribunal un viejo oráculo. Había como una jurisprudencia de los oráculos, ¿se entiende? Que decía, cuídate bien, qué sé yo, de nombrar un rey rengo en Esparta. Agesilao, el hermano del finado Agis, no se resignó a perder el reino por los dichos de este vendedor de oráculos. Objetó que si aquel oráculo inspiraba temor a los espartanos, era de Leotíquidas de quien debían principalmente precaverse, y dijo que un rengo bien podía reinar, pero colocar a un bastardo en lugar de un hombre de sangre era destruir a Esparta. Es decir, eso no es un argumento, sino una intimidación. Y sin embargo, con eso convenció al tribunal. El tribunal dice, no, bueno, tiene razón Agesilao. Fue proclamado rey y más tarde se acusó al del oráculo, a Diopeites, de favorecer a Leotíquidas con oráculos falsos o falsos. fraudulentos. Hay que decir algo. En Esparta, en realidad, había dos reyes que gobernaban y tomaban decisiones de modo colegiado. Es lo que se llama una diarquía. A partir de cierto momento de la historia, allá por el año 900, 930 a.C., existían dos dinastías, una para cada rey, y estaba rigurosamente prohibido el casamiento entre familiares de un rey y otro. La dinastía de Agis era la de los Euripóntidas. Mientras tanto, los agíadas tenían como rey a un señor llamado Plistoanacte, que no participó de ninguna de estas intrigas y que sale en este momento de la historia. Bien. Agesilao, entonces, empezó a gobernar. Consolidó a Esparta, pero solo al principio de su reinado. Después no.
luchó contra los persas de Tisafernes, aquellos con los cuales se había aliado Sí. Alcibíades, luchó contra Artajerjes II, contra los atenienses, contra los frigios, bien, contra todo. Pero por azar, o puede que Diopeites tenía algo de profeta, a lo mejor, el reinado de Agesilao terminó por ser muy malo. Y Esparta se empezó a empequeñecer. Cada vez perdía más territorios, qué sé yo. Agesilao murió a la edad de 83 años, sin embargo, después de un reinado de 41. Bien. Plutarco y Cornelio Nepote escribieron la historia de la vida de Agesilao y Genofonte. Genofonte también compuso una obra que me parece que se llama Agesilao, justamente, pero no me acuerdo. Un detalle al margen. Cinisca fue una princesa espartana nacida allá por el 440 a.C. y era la hermana de Agesilao. Y fue la primera mujer de la historia en ganar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Ah, mire usted. Raro porque las mujeres no podían ni siquiera presenciar los Juegos Olímpicos. La mayoría de las mujeres del mundo griego se mantenían aisladas, tenían prohibido aprender cualquier tipo de deporte, montar a caballo, a cazar. Las espartanas no, eran educadas desde su infancia para sobresalir en esas cosas y para desdeñar las tareas del hogar. Y a pesar de que, como he dicho, en los Juegos Olímpicos eran prácticamente para varones solamente, se permitía la participación de las mujeres en un solo asunto: acontecimientos ecuestres. No activamente, no podían montar a caballo, sino poseyendo y entrenando caballos. Entonces vos anotabas tus caballos y si tus caballos ganaban, Claro, ganabas la corona de laurel de Olimpia, ganabas los Juegos Olímpicos. Y entonces Cinisca y su conductor anónimo, anda a saber qué antecedente del leguizamo habrá sido, ganó en las carreras de carros de 4 caballos en el 396 y después nuevamente en el 392. Eran todas, cada 4 años, todas en Olimpia. No obstante, según Plutarco, Agesilao, el hermano, de envidia por la hermana, Sí, por era eso. también, me imagino yo, hija del viejo Agis. Claro. Bueno, no, hermana del viejo Agis, porque Claro. Agesilao era hermano de Agis. Bueno, veía este éxito de las carreras de carros como una victoria sin mérito, debido principalmente a la escasa implicación en la carrera del dueño de los caballos. Y se Claro. podía a lo mejor ni siquiera estaba. En el santuario de Olimpia hay una inscripción de Cinisca en la cual declara que fue la única mujer que ganó la corona de flores en las carreras de carros de los Juegos Olímpicos. Y este es un homenaje que le hacemos nosotros a las mujeres griegas, que estaban peor que nuestras mujeres, lo que ya es decir algo. Sí. Los hombres andaban prácticamente desnudos en Grecia, y no las mujeres, porque estaba la idea de que el cuerpo desnudo era un cuerpo caliente, que no necesitaba taparse del frío porque su fuego interior lo protegía. En cambio, la mujer era considerada una versión fría del hombre. Qué idea tan extraña. Y estaban siempre cubiertas, muy, muy cubiertas. Qué raro, ¿no? Bueno, algún día vamos a hablar de estos asuntos. Hemos ido al discotecario y se adhirió a este qué? homenaje Siempre se adhiere a la ver. mujer griega y ¿Y qué tema le dio? ¿Qué- olvidando todo lo de las intrigas Sí. de Agesilao y de esta familia y de esta dinastía, en homenaje a Cinisca, vamos a escuchar Por una cabeza, que es probablemente la ventaja que obtuvo en los Juegos Bueno, Olímpicos no. del 392. Adelante, Gardel.